20 de marzo. Si bien las Naciones Unidas han decretado este día como el Día Mundial de la Felicidad, también hay que considerar que este día, particularmente en la República Argentina, tiene que ser una fecha clave para no olvidar. Hace 3 años comenzábamos lo que era el famoso ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y todo lo que ello trajo, la pandemia, el COVID-19, el coronavirus, a 3 años. Y como decimos, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hace unos meses, y sin embargo las cosas fueron cambiando. Pareciera una película de ciencia ficción, pero no voy a ser yo en esta instancia quien traiga la primera semblanza, la primera reflexión a este programa especial a 3 años del coronavirus, sino que nos vamos derecho desde Córdoba a Estados Unidos. Allí está un argentino, pero por supuesto muy consultado en el mundo entero, es Ernesto Resnick, biotecnólogo molecular, es nuestro, pero reside en Estados Unidos. Ernesto, gracias por atendernos. Alejandra te saluda. Hola Alejandra, ¿qué tal? Bueno, hace un tiempo, allá por el año, estamos 2023, en 2021 tuve la oportunidad de entrevistarte para otro canal, en donde en aquel momento recuerdo clave, me dijiste 2023-2024 estaríamos hablando del coronavirus con internados, algunos flojos de papeles podían fallecer, pero ya no iba a ser la locura que vivíamos en ese entonces, y que para 2026-2027 quizás podríamos estar hablando de la erradicación en el planeta del coronavirus. ¿Seguís sosteniendo esto? ¿Seguís la evolución? ¿Cómo estamos a 3 años de lo que fue algo sorprendente para la humanidad? Bueno, lo primero que te voy a decir es que acerté y no acerté. Lo primero en que yo decía en el 2022 vamos a empezar a pasar a esta fase endémica, en la cual el virus va a seguir estando ahí, nos seguimos enfermando, pero no va a ser el mismo drama. En el 2023 yo decía, vamos a empezar a vivir realmente normal. Lo que me equivoqué es en la idea que todos la teníamos de que eventualmente se podía erradicar. Creo que ya eso, con la circulación que hubo de virus en 2-3 años, sí. El virus está en todos los rincones del planeta y va a ser casi imposible erradicar como lo fue la gripe común. Pero en 3 años hemos realmente transitado un camino que ahora, podemos decir, está terminando en esa fase crítica. Claro. Ernesto, como científico, como investigador, si repasamos estos últimos 3 años, que reitero porque lo hablo con muchas personas, mucha gente que quedó con secuelas, seres queridos que perdieron, ataques de pánico que continúan, ese aislamiento, ese encierro, ese miedo. ¿Qué evaluación te merece la situación? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos dejó? ¿Qué todavía no aprendimos de esta pandemia que nos atravesó? Sí, mira, creo que es un buen momento para empezar a hacer el balance de la pandemia. Un poco porque, bueno, creo, insisto, estamos en otra fase. Lo que aprendimos desde el comienzo y ahora creo que está claramente solidificada esta idea, es que esta fue la peor epidemia en un siglo, y si no fuera por la vida moderna, la respuesta científica, la medicina, las vacunas tan rápidas, esta seguramente sería la peor pandemia de la historia. Eso ya es decir un montón, ¿no? Sí. Y pensar en eso, en todo ese drama, en los millones de muertos en el mundo, y ahora estar hablando de que estamos saliendo de esto y que la gente se enferma, pero la mortalidad es cada día menor porque la inmunidad colectiva alcanzada es alta. Bueno, es realmente hoy un momento para mirar con esperanza lo que viene, y estoy de acuerdo con lo que decís. Esto no solo fue la peor pandemia de la historia, sino que el virus es uno de los peores de la historia, el más contagioso ahora desde Omicron de la historia. Estas secuelas, pensá que hace 3 años cuando empezó esto no conocíamos al virus, no conocíamos la enfermedad. Bueno, ahora conocemos las dos. Al virus lo atacamos bastante bien. La enfermedad todavía sigue siendo bastante misteriosa. Sí, como vos decís, hay gente que sigue con secuelas. Yo mismo, que tuve COVID en septiembre, tuve 3 meses de post-COVID donde no dejé de toser ningún día. Claro. Eso que ya daba negativo. Bueno, hay gente que la ha pasado peor.
Hay gente que ha quedado con secuelas peor. Gente que no recuperó nunca el olfato, por ejemplo. Y en el desarrollo, estás en Estados Unidos, residís allí, uno de los países en donde su población cuestionó mucho el tema de la vacuna. Recordemos, digo, en el Vox Populi de decir, bueno, nos quieren de alguna manera colocar un chip, las vacunas no sirven. Digo, hubo mucho en contra de las vacunas y otra parte de la población que solamente ansiaba y deseaba y rogaba la aparición de una vacuna, más de 200 vacunas en desarrollo en ese momento, y parecía lejano hasta que llegaron. Bueno, sobre esa balanza, ¿cómo ves hoy la recepción de las vacunas, el desarrollo que hemos atravesado también y que todavía hay personas que no se quieren vacunar, ¿no? Sí, creo que esa es otra lección que hoy es clarísima, ¿no? Países como Argentina, que vacunaron muy bien, con muy buenas vacunas, con gran recepción a las vacunas, con una muy buena campaña para decirle a la gente que se vacune, hoy lo ves en los números. La Argentina es uno de los países que menos casos, o por lo menos casos ya es difícil de medir, pero con menos hospitalizaciones y muertes por COVID del mundo. Tenés lugares como Estados Unidos, donde la adhesión a la vacuna ha sido menor y aún hoy sigue habiendo un porcentaje bastante alto que no se ha vacunado o que se ha subvacunado. Estados Unidos sigue teniendo hoy en un rango de más de 5.000 hospitalizaciones por semana por COVID, y sigue teniendo cientos de muertos. Esto es dramático porque realmente la diferencia entre los países es que vacunaron muy bien. Y en general eso ocurrió en Latinoamérica después de sufrir, ese 2021 fue mortal literalmente por COVID en Latinoamérica. Bueno, como respuesta a eso, la vacunación en Latinoamérica, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, bueno, pues casi todos los países de Sudamérica fue muy buena. En Europa hay países donde también la vacunación es baja y tenés países como Alemania, donde todavía los números de hospitalizaciones diarios sigue siendo no a los niveles que fueron, pero sigue siendo alta para lo que debiera ser. Bien, el dato. Tengo que cerrar este reportaje porque vamos a tener a varias personas referentes para este especial de la pandemia. Una palabra clave que defina el recuerdo de estos últimos 3 años. Una sola, Ernesto. Vacunas. Vacunas. Ernesto Resnick, desde Estados Unidos, gracias por este contacto con Córdoba con versión completa. Un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias a usted. Bueno, Ernesto Resnick, biotecnólogo, como bien lo decíamos, argentino que reside allí, una de las personas muy consultadas en los medios de comunicación porque él estaba en la investigación, en el paso a paso. Podríamos hablar mucho tiempo más, pero era también tener esta semblanza. Pero no solamente esto. También nos vamos a permitir, de alguna manera, hacer un repaso que tiene que ver con la historia propiamente dicha de la pandemia. Si les parece, señor director, comenzamos a recordarle a nuestra audiencia gran parte de lo que ha sido esta pandemia que hemos atravesado. Y vamos a comenzar con lo que respecta, yo me voy a correr, ¿no? Porque estamos aquí en vivo. El mundo es otro, así lo comenzamos, un gran trabajo de nuestra productora Carolina Carrizo, a quien la felicitamos también. 31 de diciembre de 2019, en Wuhan, recuerden, en China se notificaba el conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Recuerden las imágenes, el tema de aquellas personas que eran sacadas en ambulancia con el ejército chino. Digo, toda la situación. Sigamos, vamos a ir repasando. 5 de enero... La Organización Mundial de la Salud publica su primer parte sobre los brotes epidémicos relativo al nuevo virus. Allí comenzamos el mundo entero, los periodistas, inclusive las organizaciones que capacitan a periodistas a entender un poco más de qué se trataba esto del COVID-19. Todavía no sabíamos de lo que estábamos hablando. Sigamos. Recuerdan ustedes también, en esta ocasión, el 10 de enero, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publica una resolución recomendando sobre los casos detectados, cómo realizar en este sentido las pruebas de laboratorios, y allí comenzamos a hablar de lo que eran los famosos test, ¿no? Recuerdan ustedes, los análisis, cómo aislarse, bueno, las familias que quedaron totalmente divididas. Seguimos repasando. 12 de enero, China hace pública la secuencia genética del virus causante del COVID-19, algo revolucionario, algo histórico, algo que queda también en la memoria, porque a partir de allí la ciencia comienza
comienza de alguna manera a tomar esa secuencia genética y comenzar a trabajar en dónde podíamos encontrar la vacuna. 22 de enero de 2020, ¿qué pasa aquí? Bueno, la misión de la Organización Mundial de la Salud a China afirma que se ha demostrado la transmisión entre seres humanos en Wuhan. Las noticias que llegaban de Europa, las noticias que llegaban de China, las noticias que llegaban de todos los países, y nosotros aquí todavía estábamos observando, Latinoamérica observaba. Pero aquí hago un paréntesis, como lo recordábamos hace un rato en vivo en Canal C con Pato y con Moni a la mañana. ¿Qué ocurría? Ocurría que en ese momento, recordemos, Ginés González García en febrero de 2020 estuvo de visita en Córdoba y en una conferencia de prensa en el Centro Cívico, junto al resto de ministros de salud de todas las provincias, se le preguntó por el COVID. Esta periodista le preguntó particularmente y recuerdo que él dijo en ese momento, es algo lejano a nosotros. Lo dijo el exministro de Salud, Ginés González García. Sigamos repasando. Allí, bueno, evaluaban que podía caracterizarse como una pandemia. El 11 de marzo de 2020 comenzamos a hablar de una pandemia, algo que nuestros bisabuelos habían vivido, pero que en los últimos 100 años nosotros no conocíamos absolutamente nada. Sigamos. ¿Qué más ocurría entonces? Bueno, cierre de fronteras. ¿Se acuerdan de esto? Nosotros los periodistas, yo les voy haciendo un repaso de esto también. Comenzábamos a estar en grupos de argentinos repartidos en el mundo. A mí me tocaba particularmente responder desde la radio a gente que estaba varada en Alemania, en Perú, repartidos en el mundo con mucho miedo, algunos inclusive que habían quedado en la parte de la selva en Brasil con mucho miedo y que no tenían aviones. A partir de los pedidos de la prensa, el gobierno empieza a considerar allí en la embajada el trabajo de comenzar a colocar aviones de aerolíneas argentinas para repatriar a todos estos argentinos. Y sigamos. Me permito emocionarme porque creo que como ustedes, del otro lado, pasaron 3 años, pero todavía mucha gente está sufriendo las secuencias. Ustedes que están del otro lado, algunos perdieron seres queridos, algunos se encontraron con situaciones extremas, algunos se despidieron en su hogar y no volvieron a ver a ese ser querido, otros perdieron el trabajo, aislados. ¿Cuántas cosas nos dejó? Uruguay. Primero, en cerrar fronteras. Esta periodista es de carne y huesos, ¿no? Y siempre lo digo, y por eso me permito también recordarlo desde la parte humana, no solamente desde lo periodístico. Uruguay es el primero en cerrar fronteras en este sentido en Latinoamérica. Sigamos repasando, y allí es importante porque cuando Uruguay cierra la frontera, el 19 de marzo del año 2020, esto decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de una cadena nacional a todos los argentinos. Lo vemos. De urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, ese era el mensaje. El 29 de marzo, recordarán, comenzamos a hablar del barbijo. Yo siempre digo, desde esa fecha, uno de los insumos más económicos en la industria farmacéutica pasó a cotizar en la bolsa, literalmente, no en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? El uso del barbijo que exigía la Organización Mundial de la Salud. Incluso aquellos que se quedaron sin trabajo comenzaron los emprendimientos a hacer barbijos. Luego salió el CONICET a reforzar también la calidad de los barbijos que se tenían que utilizar en la calle, los que tenían que utilizar el personal sanitario. Seguimos repasando el colapso sanitario en distintos países de Latinoamérica. Recordarán el caso de Ecuador, personas que de alguna manera fallecían en la calle. Vamos a verlo allí también. Las imágenes, ahí estamos. En este momento, acuérdense también, ocurrió algo muy puntual. En el mes de marzo del año pasado quedó sobreseído el médico Lucas Figueroa junto a Marcelo Lázaro. ¿Recuerdan el caso en Córdoba? El geriátrico en donde lo culparon a este médico que había contagiado a abuelos. Quedó sobreseído. Dijo la justicia, es imposible corroborar esto, y de hecho lo trataron de investigar y no encontraron motivos, pero no solamente ello también, ¿no? Recordemos que hubo mucho escándalo en medio de la pandemia y lo voy a resumir en esto. El médico Ignacio Martín, médico trucho en Córdoba, el caso de Solange Musset, en el cual el padre no pudo despedirse porque no lo dejaron pasar, el papá de Santiago del Estero, mientras van repasando
todo lo que va ocurriendo en la pandemia, que tuvo que atravesar el límite de la provincia caminando porque no lo dejaban pasar. Y mientras esto ocurría, en la Quinta de Olivos, en donde vive el presidente con su esposa, la primera dama, ella celebraba su cumpleaños. Y mientras tanto, el resto de los argentinos estábamos aislados. Vacunados VIP, ¿se acuerdan ustedes también? Que vamos a decirlo de una manera criolla, se lo llevó puesto al exministro Ginés González García. La actual ministra Carla Bisotti en ese momento dio a conocer la lista de más de 70 vacunados VIP en el Hospital Posadas, allí en Buenos Aires. Bueno, un poco el repaso quizás más puntual. Aparecieron las vacunas, llegaron las vacunas para primero la población en riesgo, los adultos mayores, luego las embarazadas, luego los niños, y a finales de 2020 aparecían distintas variantes. No nos queremos olvidar, ¿no?, de tanta información. 2021, los pasaportes sanitarios, el acreditar para poder trasladarse, familias que quedaron aisladas más de un año. Todo esto, reitero, no pasó el siglo pasado, pasó en los últimos 3 años. Aquí, imágenes de a mediados de 2021, varios países empezaron a vacunar también. La primera enfermera vacunada en la República Argentina fue Juliana Torcuati, del Hospital de La Plata. Noviembre de 2021, estábamos ya un poquito más aliviados, si se quiere, y apareció Omicron con una altísima tasa de transmisión. Sigamos repasando, llegó a la Argentina, ustedes lo recordarán también en esta ocasión. Bueno, como bien lo decíamos, ¿no? Familias sin verse, aisladas. Cuando se cumplieron 2 años de la pandemia, la revista científica de Lancet informaba que los fallecidos eran 18 millones. Y mientras me van acompañando, porque ya tengo la invitada en piso, vamos a terminar estas placas, el señor director me va a acompañar ahí. Bueno, diferentes variantes, vacuna bivalente también, a 3 años de la SASPO y sus marcas imborrables. Actualmente la información tiene que ver con los últimos infectados, es decir, ha bajado un 65% lo que es los casos de muertes, pero por supuesto continúan en este sentido al 6 de febrero y entre el 5 de marzo de este año. Es decir, las muertes por COVID-19 en los últimos 28 días, la Organización Mundial de la Salud registró un descenso del 65%. Fuimos así rápido, pero es un día clave que hay que tenerlo en las efemérides, no olvidar y tratar siempre de ver qué nos dejó esta pandemia.